Ella es ginecóloga, gracias. Ella es ginecóloga infanto-juvenil y directora del Centro de Medicina Reproductiva de la Adolescencia en la Universidad de Chile, el CEMERA. Y le agradezco un montón, siempre nos coopera al programa, así que bienvenida, doctora Montero. Y hoy día nos va a hablar de, bueno, del tema que nos convoca esta semana, que es el embarazo adolescente. Muchas gracias. En primer lugar, yo quiero agradecer, saludar a todas, todos y todes y agradecer también la invitación para participar en esta jornada. Voy a compartir pantalla. ¿Ustedes me dicen, se ve bien? ¿Se ve bien? Hay que ponerle ahora en modo presentación. Es que lo tengo en modo presentación. Em, Me dice su función de compartir las pantallas está en pausa. A ver. mm, o ponla como presentación al tiro, po. Dice que la habíamos grabado. Mm, ¿Ahí? ahí sí, Ya, súper bien. perfecto. Bueno, entonces vamos a presentar algunos aspectos sobre los principales hitos y desafíos para la prevención del embarazo adolescente en Chile y como dice ahí el eslogan, con el propósito de poner fin al embarazo en la adolescencia. Como también vamos a hablar sobre, dentro de las estrategias para la prevención del embarazo, sobre métodos anticonceptivos, quiero hacer una declaración de intereses y es que desde el año 2016 no tengo vinculación con la industria farmacéutica. ¿Qué es lo que vamos a conversar en el transcurso de estos minutos? Vamos a identificar y analizar las principales características e implicancias que tiene el embarazo en la adolescencia a nivel global y en nuestro país. Y posteriormente identificar las principales estrategias de prevención del embarazo en la adolescencia. Y quiero también agradecer especialmente a Chetina, quien me ayudó para poder actualizar muchos de los datos que voy a presentar ahora. ¿Cuál es la magnitud del problema? Bueno, como ustedes deben saber, el embarazo en la adolescencia es una problemática social. ¿Por qué? Por las consecuencias que tiene en la vida de las personas, que produce una falta de oportunidades, un aplanamiento de las perspectivas de vida futura del adolescente, de sus hijos o hijas y también de su entorno familiar. Y el embarazo en la adolescencia se ha vinculado a múltiples determinantes sociales, destacando que se produce principalmente en niveles de menor, en espacios de menor nivel socioeconómico, donde también hay un bajo nivel de escolaridad, donde hay una falta de proyecto de vida y muy importante, y es aquí también donde nosotros incidimos, es en las barreras para acceder a la atención en salud sexual y reproductiva y también a la educación sexual. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos frente a un adolescente que desea un embarazo, tenemos que preguntarnos qué es lo que está sucediendo, de por qué está buscando un embarazo.
porque sabemos que la maternidad y la paternidad durante la adolescencia es un fenómeno altamente relevante porque se asocia con la reproducción intergeneracional de la pobreza y porque se asocia con la persistencia de inequidades de género. Y esto a través de la asignación de roles principalmente domésticos y reproductivos a las mujeres en los proyectos de vida. Todavía hay un mandato social hacia las mujeres que se relaciona con la reproducción. Y a nivel global, lo que se estima es que el 95% de los partos en adolescentes de 15 y 19 años en el mundo ocurren en los países de ingresos medianos y bajos. Para el año 2019, en el mundo se calculaba que adolescentes entre 15 y 19 años en estos mismos países de ingresos medianos y bajos, habían 21 millones de embarazos al año y aproximadamente el 50% eran no deseados. Se estima entonces que el 55% de estos embarazos no deseados va a terminar en un aborto y habitualmente en condiciones inseguras. Por lo tanto, el embarazo en la adolescencia no suele ser el resultado de una decisión deliberada, sino más bien es una consecuencia frente a la ausencia de opciones. Como les decía, nosotros debemos preguntarnos justamente cuando un adolescente busca un embarazo. Y representa la segunda causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años en el mundo. Por eso, la importancia de su prevención. Ahora, como ustedes pueden observar en la diapositiva, a nivel global ha habido una disminución en la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años, de 64,5 el año 2000 a 41,3 en el año 2023. Esto es a nivel mundial. Pero esta disminución es desigual dependiendo de la región donde ocurre. Y es así como en la mayor disminución ha ocurrido en Asia Meridional y las disminuciones más lentas ocurren en el África subsahariana y en nuestra región de América Latina y el Caribe. Y aunque se han producido disminuciones en todas las regiones, estas últimas, como las que les mencioné, para el año 2023, el África subsahariana y América Latina y el Caribe, tienen las tasas más altas de fecundidad adolescente, con un 97,9 y un 51,4 nacimientos por cada 1000 mujeres, respectivamente. ¿Y esto qué es lo que nos está diciendo? Que los programas derivados de las políticas públicas que han estado orientadas a empoderar a la población sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, como disminuir el embarazo a escala global, no han tenido un real impacto en la población de adolescentes. Y en nuestra región de América Latina y el Caribe, el número estimado de embarazos no planificados para el año 2019 superaba los 2 millones en adolescentes de 15 a 19 años. El número estimado de abortos en condiciones inseguras para este mismo grupo etario era sobre 800.000 y las mayores tasas se observaban en adolescentes que vivían en un entorno con un menor nivel socioeconómico, con menor escolaridad, que provenían de sectores rurales, de las comunidades indígenas y también adolescentes afrodescendientes. Y aquí esta información es del Banco Mundial. Nosotros podemos observar las tasas específicas por países de América Latina y el Caribe y vemos que la tasa global para nuestra región era de 61 y vemos que los países con mayores tasas son Ecuador, Panamá, Nicaragua, Venezuela y República Dominicana. Nuestro país, según los datos del Banco Mundial, tenía una tasa de 39. Muy por debajo de lo que está especificado para América Latina y el Caribe. Ahora, ¿por qué estamos conversando sobre este tema? Porque como mencioné al principio, hay mayor riesgo de morbimortalidad en adolescentes.
Y sin duda entonces el embarazo adolescente implica un riesgo biológico también para la adolescente embarazada. Y la mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en adolescentes de 15 a 24, adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años en la región de las Américas. ¿Por qué se produce esto? Bueno, dentro de la morbimortalidad, las causas que tenemos son lesiones del piso pelviano, los síndromes hipertensivos del embarazo, el parto prematuro, la rotura prematura de membranas, entre las más frecuentes. Pero también hay un impacto en la salud mental de las adolescentes, como trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo, estrés postraumático, sobre todo cuando el embarazo ha sido como consecuencia de una violación, también pensamientos e ideas de suicidio y se han reportado muertes por suicidio consumado en adolescentes embarazadas en nuestra región. Cuando uno busca información en las menores de 15 años, créanme que es mucho más difícil encontrarla. La mayoría de los datos globales se han focalizado en adolescentes de 15 a 19 años. Pero ¿qué ocurre con las menores de 15 años? Se estima que el 2% de las mujeres en edad fértil en América Latina y el Caribe tuvieron su primer parto antes de los 15 años. Y nuestra región es la única en que el embarazo a esta edad tiene una tendencia al aumento. Y los países de América Latina y el Caribe que cuentan con datos sobre embarazos muy tempranos reportan una tasa de natalidad de entre 1 y 5 nacimientos por cada 1000 niñas de 10 a 14 años. Y los países con las tasas más elevadas han sido Venezuela y República Dominicana. El riesgo de la muerte materna en menores de 15 años es el doble que las mujeres de edades mayores en los países de ingresos medianos o bajos. Y esto se debe principalmente como resultado de factores biológicos, factores sociodemográficos y también factores geográficos. Básicamente, en las menores de 15 años lo que se observa es un acceso deficiente a la atención de salud, sobre todo en zonas rurales que son remotas, los sesgos que se asocian a las minorías étnicas, la estigmatización y la pobreza. ¿Qué sucede en nuestro país? Aquí ustedes pueden observar cómo ha disminuido progresivamente la natalidad en Chile desde el año 1992 hasta el año 2023. Ha habido una disminución muy significativa de la natalidad. Pero ¿qué ocurre con la tasa de fecundidad en adolescentes? Aquí también podemos observar que en adolescentes de 15 a 19 años la tasa ha disminuido y yo diría que el quiebre se ha producido en el año 2014, donde se observa una mayor disminución en la tasa específica de fecundidad. Ahora, si nosotros comparamos adolescentes con mujeres de mayor edad, vemos que si comparamos el año 1981 con el 2001, se observa un aumento en la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años, pero disminuye significativamente al año 2021. Y como ustedes pueden ver, esta disminución ha sido menor en las mujeres sobre los 20 años e incluso en mujeres de los tramos etarios sobre los 30 años ha habido un aumento en esta tasa específica de fecundidad cuando se compara el año 2021 con los años anteriores. Y si nosotros evaluamos 3 años, desde el año 2019 al 2021, podemos ver entonces que el porcentaje en relación al total de nacidos y nacidas vivos y vivas ha disminuido también significativamente, de un 5,7% el año 2019 a un 4,1% el 2021. Sin embargo, quiero destacar lo que sucede en las menores de 14 años.
Aquí el año 2019 teníamos 282 embarazos en este grupo de edad y el año 2021 aún hay 161 embarazos en menores de 14 años. Considerando el porcentaje de 4,1% global para nuestro país, aquí podemos observar las regiones que están con el mismo porcentaje o menor, que serían la región de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Biobío, Los Ríos y Magallanes y Antártica chilena. Sin embargo, las regiones del norte del país son las que tienen los porcentajes más altos por sobre el promedio general para el año 2021. Habíamos dicho que dentro de los factores que inciden en el embarazo en la adolescencia es el nivel socioeconómico. Me ha sido muy difícil encontrar información actualizada sobre los embarazos en adolescentes por comunas, al menos de la región metropolitana. Este es un gráfico que hice el año 2016, pero lo que ustedes pueden observar es que las comunas con mayores ingresos son las que tienen las tasas más bajas de embarazo en la adolescencia. ¿Qué dice la última encuesta nacional de la juventud que se realizó en nuestro país en el año 2022 y donde se encuestaron 9.700 jóvenes de 15 a 29 años respecto al embarazo en la adolescencia? Aquí podemos ver el porcentaje de jóvenes que declara haber vivido un embarazo no planificado y obviamente son las personas jóvenes que se habían iniciado sexualmente. Para el año 2022, un 19,8% declara haber vivido un embarazo no planificado y se observa un aumento respecto del año 2018. Y el 26,3% de las mujeres el año 2022 señala haber vivido un embarazo no planificado versus un 13% de los hombres. Y en adolescentes observamos que ha disminuido el porcentaje de embarazos no planificados desde el año 2015 al año 2022, desde un 12,5% a un 4,6%. Aquí también la encuesta indagó sobre la interrupción del embarazo. El 20,4, el promedio de años para la interrupción del embarazo en las personas jóvenes fue de 20,4 años. La encuesta también incorporó una muestra de mujeres adultas para poder comparar con las mujeres adolescentes y jóvenes. Y es así como vemos que el año 2022, un 3,1% de las mujeres jóvenes declaran haberse realizado un aborto versus un 2,5% de las mujeres adultas. La muestra que incorporó esta encuesta nacional de la juventud de mujeres adultas era de 30 a 59 años y la muestra de jóvenes era de 15 a 29 años. Ahora, también las cifras nos demuestran que respecto al aborto ha habido una disminución en el año 2022, tanto en las mujeres jóvenes como en las mujeres adultas, cuando comparamos con el año 2015. Y ustedes recordarán que la ley de interrupción voluntaria del embarazo fue en septiembre del año 2017. Entonces esto desmitifica lo que se decía cuando se estaba debatiendo este proyecto de ley que dio origen a la ley de interrupción del embarazo, que iban a aumentar los abortos en nuestro país. La 10ª encuesta también preguntó por la causal por la cual se realizó el aborto. Y la principal causal, tanto para el año 2018 como para el año 2022, fue por decisión personal. Un 59,4% el año 2018 y un 83,2% el año 2022. Y este aumento que se observa también
nos puede estar indicando las barreras de acceso que tienen las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, que como todos sabemos es solo en 3 causales específicas y que además para la causal de embarazo por violación pone límites a la edad gestacional de 14 semanas en las menores de 14 años y 12 semanas en las mayores de 14 años. Y brevemente, y en concomitancia con el otro webinar que se está realizando, quiero comentarles con ustedes qué es lo que ha ocurrido con esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, en nuestro país se permitía el aborto por causal terapéutica hasta septiembre del año 1989, donde se deroga y desde ese momento nuestro país se convierte en uno de los pocos países donde el aborto estaba absolutamente criminalizado. Y es hasta septiembre, el 14 de septiembre del año 2017, que se promulga, que se logra promulgar la ley 21.030, que permite la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales específicas. Ahora, desde que se derogó la causal terapéutica el año 89, y una vez recuperada la democracia en nuestro país, hubo más de 15 proyectos de ley que intentaban reponer al menos la causal terapéutica y todos ellos fueron infructuosos en su tramitación en el Parlamento. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la ley 21.030 y el acceso de las mujeres? En el periodo 2018 a 2023 se registran 4.888 casos constituidos. Nosotros no sabemos lo que pasa con las mujeres en las cuales no se logra constituir una causal. Causal 1, 1.473 casos, que como ustedes saben es cuando hay riesgo vital de la mujer. Causal 2, 2.324 casos, que es cuando el embrión feto padece una patología genética o cromosómica incompatible con la vida extrauterina y que sea de carácter letal. Y 1.091 casos en la causal 3, que es el embarazo por violación. Y como ya les mencioné previamente, aquí hay límites para la edad gestacional de 14 semanas y 12 semanas según la edad de la mujer. Estos casos son mucho menores a los que se estimaron previamente cuando se estaba debatiendo el proyecto de ley, que se estimaron alrededor de 2.500 casos al año. Y solo en este periodo hemos tenido 4.888. ¿Qué sucede con adolescentes? En menores de 18 años, en este periodo han habido 378 casos constituidos, 24 casos en causal 1, 35 casos en la causal 2 y 319 casos en causal 3. Y aquí entonces ya podemos ver una gran diferencia. En relación al global de las mujeres que tuvieron acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, vemos que la mayoría ha sido por la causal 2, mientras que en adolescentes el mayor número de casos se sitúa en la causal de embarazo por violación. Y finalmente, ¿cuáles serían las principales estrategias de prevención del embarazo en la adolescencia? Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, eh, las estrategias más importantes serían reducir las brechas de equidad y desigualdad, fortalecer las políticas públicas desde un enfoque integral y multisectorial que incluyan intervenciones de protección social, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y al respeto por el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y fortalecer la participación de las y los adolescentes en la creación de las políticas públicas a nivel comunitario y a nivel de la sociedad civil. En esta diapositiva, y agradezco una vez más a Chetina por haberme ayudado para tener estos datos más actualizados, podemos ver cuáles son las estrategias que tienen un mayor impacto, aquellas que tendrían un menor impacto.
y las de mayor impacto en la prevención de embarazo adolescente siguen siendo el tema de los factores socioeconómicos. Y para ello se propone entonces mejorar el logro de la educación, promover estrategias para el desarrollo positivo de las y los adolescentes, reducción de la pobreza y disminuir las inequidades, y esto está en consonancia con lo que señalaba el Fondo Población de Naciones Unidas. También otra estrategia que tiene mucho impacto es en relación al marco regulatorio, a las políticas públicas y al marco jurídico. Y se plantea entonces mejorar el contexto para fomentar decisiones saludables con acceso a la anticoncepción y dentro del acceso a la anticoncepción promover intervenciones preventivas que sean duraderas como el uso de los métodos LARCs, que vamos a conversar más adelante cuáles son, y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Fortalecer intervenciones efectivas y, aunque aquí aparece de menor impacto, la educación sexual sí es muy importante a nivel escolar. ¿Qué sucede con la anticoncepción en adolescentes? La población bajo control en el sector público para el año 2022 muestra que aún en adolescentes de tanto de 15 a 19 años como en adolescentes menores de 15 años, el método anticonceptivo más utilizado son los anticonceptivos orales combinados. Múltiples estudios han señalado que dentro de la asesoría anticonceptiva, uno debiera recomendar en primer lugar el uso de los métodos LARCs. Los métodos LARCs son aquellos métodos reversibles de larga duración, ya sea los implantes subdérmicos o los sistemas intrauterinos, ya sea dispositivo T de cobre o medicados con levonorgestrel. Y podemos ver entonces que en relación al uso de implantes en adolescentes de 15 a 19 años, vemos que un 27,5% de la población bajo control lo estaba utilizando y un 29,9% en las menores de 15 años. En tercer lugar, aparecen los inyectables combinados, con un 22,8% de uso en adolescentes de 15 a 19 años y 19,1% en las menores de 15 años. En cuarto lugar, los inyectables de progestágenos, con 14,1% en adolescentes de 15 a 19 años y 13,4% en menores de 15 años. Como pueden observar, los dispositivos, ya sea con té de cobre o con levonorgestrel, hay un muy bajo porcentaje de uso en adolescentes y también el uso de preservativos. Son un 3,7% en adolescentes de 15 a 19 años y 4,8% en menores de 15 años. Ahora, la pandemia también tuvo un efecto en la población bajo control respecto de la anticoncepción en la adolescencia en nuestro país. Y así es como podemos observar que en adolescentes de 10 a 19 años, para el año 2019, la población bajo control era de 227.053 y esto disminuye al año 2020 y 2021. Cabe señalar que los datos del año 2022 solo incluyen a la población femenina, a diferencia de los años anteriores que incluyen también a los hombres. Pero en los años anteriores el número de hombres que estaban incluidos eran alrededor de 4.500 o 4.700. Por lo tanto, el impacto no es significativo y aún entonces la población bajo control para el año 2022 está muy por debajo de los años previos a la pandemia. La otra estrategia importante, como habíamos visto en esa pirámide, era el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Y desde el año 2009, el programa de salud de adolescentes y jóvenes comenzó con la implementación de los espacios amigables. Y el año 2022, y entiendo que son los que se mantienen hasta la fecha, hay 375 espacios amigables en nuestro país. Y como pueden observar, el aumento ha sido bastante significativo. El año 2015 había 92 espacios y se fueron aumentando progresivamente. Sin duda que todavía falta,
pero esto ya es un avance. Recordar que los espacios amigables deben ser accesibles geográficamente, deben ser agradables para la población adolescente, que tienen que tener un enfoque integral, deben manejar adecuadamente la confidencialidad, tienen que tener un enfoque de género y de derechos. El equipo debe estarse capacitando de manera permanente y además ser evaluados de manera periódica. Y la mejor evaluación es aquella que proviene de las mismas personas usuarias de estos espacios amigables. Y para terminar, no quiero dejar pasar el tema de la repetición del embarazo en adolescentes, porque habitualmente nos enfocamos solo en el primer embarazo. Y sí hay embarazos, dice, se está generando una transcripción de subtítulos ocultos. Bueno, no sé qué pasó ahí. Bueno, como les decía, sí hay un impacto respecto al segundo o más embarazo en adolescentes. Y al año posparto se estima que el 30% de adolescentes va a repetir un embarazo y un 25-50% lo va a repetir a los 2 años después del primer parto. ¿Cuáles serían los principales factores que inciden en esta repetición? Tal como se vio en este proyecto FONIS, que se realizó en Semera, la adolescente prioriza los controles de salud de su hijo o hija por sobre sus propios controles de regulación de la fertilidad. Porque hay un uso inconsistente de los métodos no LARCs, como inyectables u orales. Porque hay un bajo apoyo familiar para que ella pueda asistir a su control de salud. Porque además se asocia a un abandono del sistema escolar. La edad al primer embarazo es otro factor de repetición, porque a menor edad, mayor probabilidad de que haya un nuevo embarazo. Porque también hay adolescentes que están en una relación de convivencia con la pareja y porque hay una historia de vulneración de derechos. Todos estos factores, desde la interseccionalidad, estarían influyendo entonces en la repetición del embarazo. Y las estrategias de prevención que han sido más efectivas, por una parte, es el fortalecimiento de que el adolescente pueda continuar en el sistema escolar y lograr un proyecto de vida, y el fortalecimiento del apoyo familiar y o institucional. Pero el mayor impacto se ha visto en el inicio precoz de un método LARC. Y el inicio precoz implica antes del alta del adolescente de la maternidad. Y es así como la inserción de un método LARC, ya sea un implante subdérmico o un sistema intrauterino, inmediatamente después del parto o de un aborto, garantiza una anticoncepción confiable en adolescentes cuando están altamente motivadas para prevenir el embarazo y están en el sistema de atención de salud. Y por otra parte, aquellas adolescentes que no inician un método LARC posparto o posaborto tienen 35 veces mayor riesgo de repetir el embarazo si las comparamos con las usuarias de métodos LARC. ¿Cuáles serían los principales desafíos entonces para erradicar el embarazo en la adolescencia? Disminuir las tasas de embarazo, sobre todo en las menores de 15 años, avanzar en nuevos espacios amigables con la calidad necesaria para la atención de adolescentes, avanzar en la reducción de las barreras legales y administrativas para la atención en salud, y eso lo podemos conversar en las preguntas y comentarios que ustedes hagan, porque todavía hay barreras de acceso. La prevención del segundo más embarazo, muy importante. Erradicar todo tipo de violencia de género y violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Fomentar el control de salud para los hombres adolescentes, aumentando la cobertura para salud sexual y reproductiva. Promover la educación sexual integral e inclusiva durante el curso de vida.
aumentar y recuperar la cobertura de la población bajo control adolescente y en regulación de fertilidad específicamente posterior a la pandemia, y la participación y la incidencia política con la construcción de políticas y planes con las y los adolescentes. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes en esta mañana. Les agradezco mucho la atención y la invitación y entonces quedamos para que podamos conversar sobre dudas que ustedes tengan, experiencias, comentarios. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Montero. De verdad, bueno, como siempre, un gusto escucharla y una presentación brillante y además con hartas cifras que también siempre es importante como traer, tener presente. Eh, yo creo que, bueno, evidentemente hoy día uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como desde el sector, y los estuvimos conversando con el programa de salud sexual y reproductiva, es la prevención del segundo embarazo. Y ojalá aumentar sí o sí en menores de 20 años en todos los o sea, aumentar el uso de algún látex post-evento obstétrico, ya desde el hospital. Así que yo creo que por ahí podría ir también el trabajo, como enfocarnos para ir disminuyendo también ese número. No tengo ni una pregunta en el chat en particular. No sé si alguien tiene algún comentario. Ah, sí, aquí tengo una, perdón. Pau Jorquera, hola Paola. Desde BioBio dice, ¿cuáles serían, según usted, los principales aspectos a revelar en la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva y sobre todo también basado en hombres? Eso entiendo, ¿no, Paola? Sí, perfecto. Eso es. Gracias. Eh, yo como que la palabra consejería como que me hace ruido, ¿ah? Creo que lo que nosotros debiéramos hacer es una asesoría en salud sexual y reproductiva y obviamente enfocándonos en la prevención, el tema del uso del doble método, ¿ya? O sea, para la prevención de las infecciones de transmisión sexual es muy importante la recomendación y también enseñar el uso correcto del condón externo y del condón interno. Y también entonces, como dije durante la presentación, al menos para mí, la recomendación principal es el uso de los métodos LARC. En Estados Unidos se llevó a cabo un gran proyecto que fue el proyecto Choice, donde se comparó a mujeres y se las siguió durante un periodo largo de años, donde gratuitamente se les administraba, se les ponía los métodos anticonceptivos y el proyecto Choice fue categórico en demostrar que las adolescentes que estaban usando un método LARC tenían menos embarazo y además continuaban con el uso del método con mayor tiempo que las usuarias de no LARCs. Yo lo que aquí no quiero que se confunda, yo no estoy diciendo que los anticonceptivos orales combinados o los inyectables mensuales tengan menor eficacia. Aquí lo que pasa es que la eficacia depende de la usuaria, porque si la usuaria tiene olvidos en tomar la píldora o la usuaria se olvida de colocarse la inyección mensual, es ahí donde tenemos el problema. Entonces, lo ideal es un método anticonceptivo que no dependa de la usuaria, que sea eficaz, que sea reversible y que tenga bajos eventos adversos, o ojalá que ninguno. En relación a los implantes, lo que nosotros hemos observado es que alrededor de un tercio tienen sangrados prolongados, otro tercio entra en amenorrea y el tercio restante tienen los sangrados igual que previo a la inserción del implante. Entonces, dentro de la asesoría anticonceptiva es muy importante señalar que el uso del implante es para prevención de embarazo y no para regular los sangrados. ¿Ya? Eso es muy importante. Nosotros hemos tenido un bajo número de adolescentes que se ha debido retirar el implante por los sangrados, porque como ustedes saben, también hay alternativas para controlar. Eso es lo que yo les podría comentar respecto a esta asesoría. Y quizá para complementar también, doctora, y todo enfocado en lo que
nos ha tocado también este año, y lo que preguntaba Paula Jorquera también sobre el tema de masculinidades Ah, sí. positivas, ¿cierto? De empoderar también a los chicos a que, eh, eh, a que el tema de la anticoncepción no es solamente de las mujeres. em, y además, bueno, el uso de preservativo para disminuir la tasa, evidentemente, de infecciones de transmisión sexual. Pero en el fondo enfocado en hombres, claro, hoy día no hay una anticoncepción masculina más que la vasectomía, que evidentemente no está recomendada en adolescentes. Sin embargo, siempre es importante ir teniendo cada vez más presente empoderar a los chicos sobre estos temas, y no solamente que sea un tema de las chicas. Quiero agregar algo. Y el desafío está Mm. en cómo que estos adolescentes varones lleguen a la atención en salud. Entonces, es muy importante la educación en los colegios, ¿ya? La educación sexual en los colegios y además un control sano durante la adolescencia. Porque en el último periodo, al menos yo que atiendo también pacientes acá en Semera, han llegado, por ejemplo, adolescentes que desde los 6 años nunca han tenido un control, comillas, sano, hasta que llegan con algún problema, en este caso de la esfera en la salud sexual y reproductiva. Entonces, creo que ese es otro desafío al que tenemos que apuntar. Aumentar la cobertura, el control, bueno, ese es un desafío que tenemos hace tiempo y sobre todo post pandemia. ¿Algún otro comentario? Siempre hay muchas preguntas sobre la edad. A ver, aquí dice Karen Soto. Dice, ¿desde qué edad se sugiere métodos anticonceptivos en adolescentes? Eh, Cualquier adolescente que está en riesgo de embarazo está indicado la prevención con un método anticonceptivo, ¿ya? Eh, Quiero hacer una diferencia acá. Eh, yo también soy ginecobstetra, entonces me recuerdo cuando llegaba algún familiar solicitando la esterilización de una menor de edad por, comillas, el riesgo de abuso sexual. Yo no quiero avalar el uso del método anticonceptivo para encubrir un abuso sexual que habitualmente es intrafamiliar, ¿ya? No, lo que yo estoy diciendo es adolescente que está en un riesgo de embarazo porque está en una relación ya sea de pololeo, andante, amistad, sí está indicado un método anticonceptivo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, bueno, eh, yo lo entiendo, y también muchas veces hay preguntas de sobre estas relaciones que tienen las chicas en menores de 14 años, que siempre es un tema álgido para la red. Y lo otro también que me gustaría desmitificar es el uso de dispositivos intrauterinos en pacientes nulíparas y sobre todo adolescentes. Bueno, el tema de los menores de 14 años ha sido un temazo desde que se aumentó la edad de consentimiento sexual de los 12 a los 14 años, que ese aumento en la ley, ese cambio en la ley fue a raíz del caso Espinia, esta red de pedofilia que se descubrió en nuestro país. Y ahí ocurrieron casos donde en la atención primaria les decían a las adolescentes menores de 14 que estaban en una relación de pololeo habitualmente con otro adolescente, que no les podían dar los anticonceptivos o les daban hora para cuando cumplieran los 14 años. Entonces, una ley que quería proteger a las personas menores de edad del abuso sexual generó un efecto contrario porque los equipos de salud no se empezaron a producir barreras de acceso a la anticoncepción en estas adolescentes menores de 14 años. Justamente hay que preguntarse por qué se está iniciando actividad sexual a edades tan precoces. Y habitualmente son aquellas adolescentes que interseccionalmente tienen mayores determinantes sociales que están influenciando en este inicio precoz de la vida sexual. Así que, independiente de la edad, el método anticonceptivo está recomendado, y recordar que la ley 20.418, la única diferencia que hace respecto de la edad es en relación a la anticoncepción de emergencia.
Y la ley 20.418 incorporó ese párrafo también por el gran debate y discusión que hubo en nuestro país sobre la anticoncepción de emergencia. Y dice que en las menores de 14 años, el facultativo que vea al adolescente deberá entregar la anticoncepción de emergencia y posteriormente informar al padre o madre o adulto responsable que la menor señale. Solo en ese tema de la anticoncepción de emergencia. No dice nada de los otros métodos anticonceptivos. ¿Ya? Súper claro. ¿Y el uso de, de dispositivos en la Ah, adolescencia? claro, Para que por también supuesto. quede claro. Eso ya se ha desmitificado. Los dispositivos incluso se pueden utilizar en las mujeres nulíparas, es decir, aquellas que nunca han tenido, perdón, nuligestas, en aquellas que nunca han tenido un embarazo, y no producen mayor proceso inflamatorio pelviano, no producen mayor frecuencia de embarazos ectópicos, no hay mayor riesgo de perforación uterina, entonces sí están recomendados tal como los implantes. El problema está, creo yo, que en la formación de profesionales, la inserción de dispositivos intrauterinos cada vez es menor. ¿Ya? Mm. Entonces creo que también ahí hay un desafío para nosotros que estamos en la Mm. academia de fomentar que las personas salgan con las competencias necesarias. Sí, toda la razón. También otra cosa a la lista que agregar en políticas Claro. públicas. ¿Algún otro comentario de las personas en el chat? Em, Hay una pregunta de Karen, pero sobre los colegios y sobre educación sexual. Y yo creo que en rigor, la educación sexual integral también, claro, nos cruza a nosotros porque muchos controles de salud los hacemos en los establecimientos educacionales. Queremos ordenar ese tema. Se está trabajando con educación. Sin embargo, eso, en particular ese tema, creo que corresponde a la cartera del Ministerio de Educación. Así que, mientras nosotros estamos trabajando en todo caso con educación para poder realizar los controles sin mayor problema en los establecimientos educacionales, en los lugares que ya sí, que sí sea, o aumentar este número. Creo que no hay más preguntas. Hola, Tele, perdón, no te había saludado, no te había, no te había visto. Así que, espérate, María Jesús Bravo, una pregunta al final. Ya, aquí hay, quizás esta podría ser la última ya. Gestante adolescente de 13 años, ¿es contraindicación el parto como resolución del embarazo por edad? Eh, es bien difícil responder esa pregunta. Sí. ¿Eh? Yo diría que la indicación de cesárea va a depender de, no sé, las condiciones obstétricas, que estén, las patologías que estén presentes en ese momento. ¿Ya? Yo no, O sea, no es una indicación, o sea, el parto vaginal no es, no es una contraindicación absoluta y la indicación de la vía de parto me parece, como tú, me parece que tiene que ver con otros factores, no solamente la edad. exacto. Así que no sé si respondimos bien, María Jesús, la Sabemos, consulta. en todo caso, que igual Chile tiene una alta tasa de cesárea, sobre todo en el sector privado. Mm, Y siempre el parto vaginal tiene menor morbimortalidad que un parto por cesárea. así es. Sí, muchas gracias, dice. Bueno, doctora Montero, le vuelvo a agradecer. Nosotros el viernes tenemos una actividad también del programa para seguir esta conmemoración de la Semana Andina de la Prevención de Embarazo. Así que, Oye, había otra pregunta respecto. a ver, sí, Guido, una consulta. ¿Cómo se trabaja la prevención de los embarazos en cuerpos gestantes de personas trans? eh, bueno, ahí hay que evaluar el riesgo de embarazo, ¿ya? Eh, por ejemplo, en adolescentes trans masculinos, eh,
Sí hay que evaluarlo y una recomendación podría ser un sistema intrauterino, ¿ya? Ojalá liberador de levonorgestrel. ¿Por qué? Porque además son confidenciales, no depende de la usuaria y no va a haber ninguna alteración con la terapia que se esté utilizando. En la práctica, en mi experiencia personal, por ejemplo, al utilizar anticonceptivos orales combinados, lo que yo he visto que en adolescentes trans, muchas de estas personas tienen una disforia con las mamas. Entonces, el uso de anticonceptivos orales combinados les provoca mayor sensibilidad mamaria y eso también entonces tiende al rechazo. Nosotros tenemos también adolescentes trans para prevención de embarazo con inyectables de progestágeno trimestrales, ¿ya? Pero lo ideal sería un dispositivo intrauterino con levonorgestrel porque también provoca menorrea. Y otro de los motivos de consulta de las personas trans es para el tema de los sangrados, ¿ya? Como para frenar los sangrados. Así que si además está en riesgo de embarazo, yo partiría recomendando un sistema intrauterino de levonorgestrel. Pero están también estas otras alternativas que ya les comenté y eso hay que conversarlo con la persona y evaluar los pros y los contras. Ah, y Sí, muy y importante el tema de, y ese es otro temazo que tenemos y una deuda con los adolescentes trans, que es el tema de la preservación de la fertilidad, ¿no? De que puedan criopreservar gametos. sí, y es súper importante también en pacientes trans, incluso con terapia hormonal cruzada, trans masculinos con terapia hormonal cruzada, es em, en esta consejería o asesoría es indicarle que esta terapia no es necesariamente anticonceptiva, así que pacientes trans masculinos sí o sí necesitan anticoncepción. Que están en riesgo de embarazo. Exacto. Ya, mira, súper interesante la última pregunta que hubo. Ok, ahora sí estamos ya, parece que no hay más preguntas. Les agradezco a todos y a todas la asistencia. Acuérdense que hay un formulario de asistencia, que eso también nos sirve y a ustedes les sirve también de medio verificador. Así que está en el chat, no voy a cerrar todavía la reunión para que lo vean y lo puedan llenar. Agradezco enormemente a la doctora Montero por esta presentación y por el apoyo que siempre nos da ya al programa. Así que buenos días, buen resto de semana a todos y a todas. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo de verdad que disfruto con estas presentaciones, así que aquí estamos para colaborar en lo que sea. Gracias. Gracias, gracias, Adela. Que estén muy bien.